Diciembre de 1944, Stalag 9B, Bad Orb, Alemania. Un guardia alemán estaba de servicio en el recinto de prisioneros recién llegados, observando cómo los prisioneros de guerra estadounidenses desfilaban por las puertas. Sus órdenes eran claras: separar a los prisioneros por raza. Los soldados blancos irían al campo principal, los soldados negros a los barracones segregados, con raciones reducidas y sin privilegios de la Cruz Roja. Era el procedimiento estándar. La Wehrmacht había adoptado esas políticas basándose en la segregación del propio ejército estadounidense. Si los mismos estadounidenses separaban a sus soldados por raza, eso debía significar, razonaban los alemanes, que esos negros eran inferiores y requerían un trato diferente. El guardia se acercó al primer grupo de prisioneros negros, preparándose para gritar órdenes en alemán, esperando miradas vacías e incomprensión. El procedimiento estándar era señalar, gritar y empujarlos hacia su área asignada. Pero antes de que pudiera hablar, uno de los prisioneros se dirigió a él directamente, en un alemán impecable con acento bávaro. «Guten Morgen, Herr Feldwebel. Entendemos perfectamente sus órdenes. ¿Prefiere que formemos filas por altura o por unidad?» El guardia se quedó inmóvil. El prisionero estaba en posición de firme, con una compostura militar impecable, la vista al frente, esperando respuesta como un cadete prusiano. Detrás de él, otros soldados negros aguardaban en formación perfecta. Su disciplina era evidente, su comprensión del protocolo militar incuestionable. No era lo que el guardia esperaba. Los informes de inteligencia de la Wehrmacht describían a los soldados negros estadounidenses como poco educados, casi sin entrenamiento, aptos solo para trabajos forzados. Nadie había mencionado que pudieran hablar alemán. Nadie había sugerido que entendieran las tácticas militares mejor que algunos de los propios guardias. Durante los meses siguientes, los guardias alemanes en múltiples campos de prisioneros descubrirían que sus suposiciones sobre la raza y la capacidad militar eran catastróficamente erróneas. Algunos de los prisioneros estadounidenses negros a los que custodiaban estaban mejor educados que sus captores, hablaban varios idiomas con fluidez y poseían conocimientos militares que llegarían a salvar vidas en ambos bandos. Esta es la historia de cómo los prisioneros negros destruyeron las expectativas alemanas, sobrevivieron a un cautiverio brutal y demostraron que la inteligencia, la educación y la competencia militar no tienen nada que ver con el color de la piel. La captura de soldados negros estadounidenses por parte de las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial creó una situación compleja que el liderazgo de la Wehrmacht nunca había previsto adecuadamente. La ideología racial nazi declaraba que los negros eran inferiores. Sin embargo, estos prisioneros llegaban vistiendo uniformes estadounidenses, portando armas y habiendo luchado con una competencia que contradecía todas las creencias del régimen. A finales de 1944, miles de soldados negros estadounidenses habían sido capturados en diversas operaciones. La batalla de las Ardenas, en diciembre de 1944, produjo el mayor número de prisioneros estadounidenses capturados en una sola operación durante toda la guerra, más de 23.000 hombres en el asalto inicial alemán. Entre ellos había cientos de soldados negros de unidades segregadas, incluyendo hombres del 333 Batallón de Artillería de Campaña, compañías de transporte y unidades de ingenieros de combate. El procesamiento inicial de estos prisioneros reveló complicaciones inmediatas. Los interrogatorios estándar asumían que los prisioneros necesitarían traductores, que su nivel educativo sería mínimo y que su conocimiento militar sería básico. Estas suposiciones funcionaban razonablemente bien con muchos prisioneros, pero fracasaron estrepitosamente cuando se aplicaron a ciertos soldados negros. Los registros históricos documentan numerosos casos en los que los interrogadores alemanes se sorprendieron al descubrir prisioneros que hablaban alemán, francés e italiano con fluidez. Algunos eran graduados universitarios con títulos en lenguas extranjeras. Cuando los interrogadores alemanes intentaban engañarlos cambiando de idioma durante el interrogatorio, estos prisioneros respondían tranquilamente en el idioma correspondiente, a veces corrigiendo los errores gramaticales de sus captores. Un oficial de inteligencia alemán escribió en su informe:
El prisionero demuestra un nivel educativo superior al de muchos oficiales alemanes. Habla holandés con mejor acento que este interrogador. Las suposiciones previas sobre la capacidad intelectual de los negros requieren revisión. Otros prisioneros habían estudiado ingeniería en universidades históricamente negras como el Instituto Tuskegee antes de la guerra. Cuando los guardias encontraron manuales técnicos en su poder, asumieron que los habían robado de oficiales blancos. Pero los prisioneros demostraron lo contrario, explicando sistemas mecánicos complejos en alemán técnico, con una precisión que incluso los ingenieros de los campos reconocieron como profesional. Algunos habían sido profesores de secundaria antes de la guerra, especializados en historia europea y literatura alemana. Podían citar a Goethe, discutir las reformas militares prusianas y analizar la doctrina táctica de la Wehrmacht con una sofisticación que desconcertaba a sus captores. Los registros de los campos documentan casos en los que los prisioneros corregían a los guardias sobre conceptos de teoría militar alemana en alemán. Estos no eran casos aislados. Entre los miles de prisioneros negros estadounidenses, los alemanes encontraron maestros, graduados universitarios, artesanos calificados y soldados profesionales cuya educación y capacidades destruían cada estereotipo que la ideología nazi les había inculcado. La reacción alemana ante esta disonancia cognitiva varió. Algunos guardias jóvenes, adoctrinados desde la infancia, se negaron a aceptar lo que veían. Otros, especialmente los soldados veteranos que recordaban una Alemania anterior al nazismo, comenzaron a cuestionarse todo. En diarios recuperados tras la guerra, un soldado escribió: «Los prisioneros negros americanos no son como nos dijeron. Algunos son hombres educados. Algunos hablan mejor alemán que mis propios hijos. No entiendo cómo pudimos estar tan equivocados». Los oficiales de las SS y la Gestapo mantuvieron posturas más duras. Cuando se reportaron prisioneros negros educados, algunos oficiales argumentaron que debían ser casos excepcionales, quizá hijos de matrimonios mixtos o educados en Europa. Aceptar que la teoría racial nazi era errónea era demasiado peligroso para su estructura ideológica. Sin embargo, para los guardias que convivían con estos prisioneros a diario, negar la realidad se volvió imposible. La evidencia se acumulaba en miles de pequeñas interacciones. Prisioneros negros que traducían para otros, que comprendían órdenes complejas sin explicación, que discutían táctica militar con conocimiento, que leían periódicos alemanes y analizaban la situación bélica con lucidez. Algunos casos fueron especialmente notables. Ciertos soldados negros capturados habían crecido en el extranjero, eran multilingües desde la infancia y tenían experiencia en combate en varios continentes. Los oficiales de inteligencia alemanes no sabían cómo procesar eso. Los informes a veces se marcaban como «requiere verificación». Las afirmaciones del prisionero parecen exageradas, pero no lo eran. El ejército estadounidense segregado había concentrado a muchos hombres negros educados en unidades específicas, porque los comandantes blancos no querían competir con ellos. Esto significó que, cuando unidades enteras fueron capturadas, los alemanes se enfrentaron a grupos de prisioneros cuyo nivel educativo promedio superaba al de muchos soldados de la Wehrmacht. El 333 Batallón de Artillería de Campaña, diezmado durante la Batalla de las Ardenas, incluía graduados universitarios, técnicos calificados y soldados profesionales. Cuando estos hombres llegaron a los campos, los administradores alemanes descubrieron que necesitaban menos traductores de lo esperado. Muchos podían leer las órdenes en alemán y explicárselas a otros prisioneros. Esto creó complicaciones prácticas. Normalmente, los campos empleaban prisioneros germanoparlantes como intermediarios, pero eso implicaba confiarles información sensible. Los comandantes alemanes, acostumbrados a ver a los prisioneros negros como menos peligrosos, se encontraron con la realidad de que algunos entendían los asuntos militares mejor que sus propios guardias. En varios campos, esto llevó a situaciones insólitas. Prisioneros negros germanoparlantes empleados en la administración, traduciendo órdenes o supervisando trabajos. Los comandantes protestaron. Usar a negros en tareas administrativas violaba la jerarquía racial. Pero la necesidad práctica se impuso. Los traductores negros eran más competentes y disciplinados. Así surgieron inversiones extrañas del poder esperado.
Prisioneros negros corrigiendo a oficiales alemanes, traduciendo órdenes, dando instrucciones a guardias. La ideología decía que era imposible. La realidad decía lo contrario. Hablar alemán y comprender la estructura militar no solo era impresionante, era una herramienta de supervivencia. Las políticas de la Wehrmacht, influenciadas por la ideología nazi y el ejemplo de la segregación estadounidense, dictaban raciones reducidas para los prisioneros negros. Mientras los prisioneros blancos recibían paquetes de la Cruz Roja y un trato conforme a la Convención de Ginebra, los prisioneros negros solían recibir la mitad de las raciones y se les negaba atención médica, recreación y correspondencia. La justificación oficial era escalofriante. Si Estados Unidos consideraba a los soldados negros lo bastante inferiores como para segregarlos, Alemania simplemente estaba reconociendo esa clasificación racial americana. Esto los colocó en un peligro inmediato. Raciones reducidas en el invierno de 1944 a 1945. Cuando el hambre azotaba incluso a los civiles alemanes, significaban muerte por inanición. Sin atención médica, muchos murieron por causas prevenibles. La combinación de desnutrición, frío y enfermedad mató a miles de prisioneros aliados en los últimos meses de la guerra, y los prisioneros negros sufrieron aún más altas tasas de mortalidad. Las habilidades lingüísticas se convirtieron en una cuestión de vida o muerte. Los relatos históricos describen cómo los prisioneros que hablaban alemán utilizaban su dominio del idioma para negociar con los guardias por más comida. Señalaban inconsistencias en las órdenes, identificaban cuándo los guardias mentían sobre la disponibilidad de raciones y discutían en alemán legal, citando artículos de la Convención de Ginebra para exigir un mejor trato. Estas discusiones rara vez cambiaban las políticas oficiales, pero a veces lograban cambiar el comportamiento individual de los guardias. Un guardia que podía ser avergonzado en su propio idioma, confrontado con la contradicción entre el honor militar alemán y la realidad de prisioneros muriendo de hambre, a veces encontraba un poco de pan extra. A veces miraba hacia otro lado cuando los prisioneros organizaban suministros adicionales. A veces actuaba más como un soldado que como un carcelero. Los prisioneros con conocimientos técnicos también usaron sus habilidades para hacerse valiosos. Las fábricas alemanas, desesperadas por la falta de mano de obra calificada, utilizaron prisioneros para trabajos industriales, violando las prohibiciones de la Convención de Ginebra sobre el uso de prisioneros en la producción bélica, cosa que Alemania ignoraba cuando le convenía. Los registros de los campos muestran que los administradores alemanes necesitaban urgentemente trabajadores capacitados capaces de operar maquinaria compleja. Los prisioneros que demostraban conocimientos de ingeniería, explicando cómo reparar equipos averiados en alemán técnico, conseguían asignaciones en talleres donde la comida era mejor y las condiciones menos brutales que en el campo principal. Esto era un terreno peligroso. Ayudar a la producción bélica alemana podía interpretarse como colaboración, pero los prisioneros caminaban una línea muy fina. Arreglaban las máquinas lo suficiente para ser útiles, pero no tanto como para ayudar realmente al esfuerzo de guerra alemán. Tardaban más de lo necesario, accidentalmente desajustaban equipos. Usaban su conocimiento para sobrevivir, mientras saboteaban sutilmente el mismo sistema que los explotaba. Algunos prisioneros usaron su conocimiento de la historia militar alemana para establecer relaciones con los guardias más viejos. Descubrieron que los veteranos de la Wehrmacht, especialmente los que habían servido en la Primera Guerra Mundial, a menudo se sentían en conflicto con las políticas raciales nazis. Esos soldados recordaban una Alemania anterior a Hitler, una cultura más cosmopolita. Los testimonios posteriores describen a prisioneros conversando con ellos sobre tradiciones militares prusianas, filosofía alemana e historia europea. Citaban a Schiller y Heine, poetas alemanes conocidos por esos guardias en su juventud. Discutían campañas militares con respeto por la competencia táctica alemana, aun siendo enemigos. Estas conversaciones no transformaban radicalmente el comportamiento de los guardias, pero humanizaban a los prisioneros negros de maneras que a veces resultaban cruciales. Un guardia que había hablado de Goethe con un prisionero tenía menos probabilidades de golpearlo. Un soldado que había mantenido una conversación seria sobre táctica militar era más propenso a darle algo de comida extra cuando podía. El conocimiento del protocolo militar alemán también brindaba protección.
Los prisioneros negros que entendían las regulaciones de la Wehrmacht podían citar órdenes específicas cuando los guardias las violaban. Sabían que ciertos castigos requerían la aprobación de un oficial. Conocían los procedimientos burocráticos para traslados. Reconocían cuándo los guardias actuaban dentro de la ley militar alemana y cuándo excedían su autoridad. Esto no impedía los abusos. Un guardia decidido siempre encontraba una forma de hacerlo, pero creaba un marco para negociar, para apelar al profesionalismo militar por encima del odio racial y para aprovechar la naturaleza burocrática de la administración alemana. Los registros históricos documentan casos en los que los prisioneros usaron su comprensión de la jerarquía militar alemana para proteger a otros cautivos. Cuando los guardias intentaban ejecutar prisioneros por presuntos intentos de fuga, los prisioneros informados exigían en alemán formal que el asunto fuera remitido al comandante del campo, como requerían las regulaciones de la Wehrmacht. Sorprendidos por el lenguaje y conocimiento del prisionero, los guardias dudaban. Esa duda daba tiempo para apelar al comandante, quien entendía que ejecutar prisioneros sin investigación formal podría causar problemas con el alto mando. Los prisioneros eran castigados, pero no ejecutados. Pequeñas victorias que salvaron vidas. La capacidad de entender lo que los guardias alemanes decían entre ellos también brindó información vital. Los prisioneros negros germanoparlantes podían escuchar conversaciones, aprendiendo sobre la seguridad del campo, los envíos de comida, los planes de traslado y, lo más importante, noticias del frente. A medida que la guerra entraba en sus meses finales y el colapso de Alemania se volvía inevitable, saber lo que sabían los guardias se volvió crucial para sobrevivir. Los prisioneros que comprendían que Alemania estaba perdiendo podían prepararse para el caos del colapso. Los que escuchaban planes de evacuación podían posicionarse para evitar las marchas de la muerte. Los que sabían de la llegada de las fuerzas aliadas podían cronometrar intentos de fuga o simplemente resistir hasta ser liberados. Las habilidades lingüísticas y el conocimiento militar también permitieron a los prisioneros negros ayudar a sus compañeros. Los que hablaban alemán traducían órdenes, explicaban instrucciones, advertían sobre peligros y negociaban con los guardias en nombre de quienes no podían comunicarse. Esto creó estructuras informales de liderazgo dentro de las poblaciones de prisioneros. La educación y las habilidades lingüísticas, más que el rango militar, a menudo determinaban quién se convertía en líder de confianza entre los prisioneros negros. Hombres que podían navegar el sistema alemán, comprender ambas culturas militares, la americana y la alemana, traducir y negociar. Estos hombres fueron esenciales para la supervivencia colectiva. La presencia de prisioneros negros educados y germanoparlantes creó una disonancia cognitiva profunda para muchos guardias alemanes, una que algunos nunca resolvieron, pero que cambió a otros para siempre. Para los guardias jóvenes, criados totalmente bajo la ideología nazi, la contradicción era insoportable. Les habían enseñado desde niños que la jerarquía racial era un hecho científico, que los negros eran biológicamente inferiores, que la superioridad aria era una ley natural. Encontrar evidencia que contradecía directamente esas creencias les causó una crisis psicológica. Los guardias alemanes, transformados por su contacto con prisioneros negros, siguieron distintos caminos. Algunos se convirtieron en defensores de la igualdad racial en la Alemania de posguerra. Otros abandonaron silenciosamente sus creencias racistas, sin hablar nunca de su cambio. Otros, una vez ausente la evidencia diaria del valor y la inteligencia de los prisioneros negros, volvieron al prejuicio. La historia de los guardias alemanes sorprendidos por prisioneros negros que hablaban alemán revela una verdad profunda. La ideología racial no puede resistir un contacto prolongado con la realidad. Las teorías raciales nazis no se basaban en pruebas, sino en suposiciones diseñadas para justificar conclusiones predeterminadas sobre la jerarquía humana. Cuando esas suposiciones se enfrentaron a seres humanos reales que las contradecían, las teorías fracasaron, no de inmediato ni de manera universal, pero sí de forma definitiva. Los prisioneros de guerra estadounidenses negros que hablaban alemán entendían tácticas militares y demostraban una educación que sorprendía a sus captores. No se propusieron desafiar la ideología nazi. Simplemente eran ellos mismos, soldados educados, competentes y profesionales, cuyas capacidades no tenían nada que ver con el color de su piel.
pero al ser ellos mismos en un entorno donde su mera existencia contradecía la ideología oficial, se convirtieron en maestros involuntarios. Enseñaron a los guardias alemanes que las teorías raciales eran mentiras. Demostraron que la inteligencia, la educación y la competencia militar trascienden las categorías raciales. Probaron con su mera existencia diaria que las suposiciones nazis sobre la jerarquía racial eran fundamentalmente falsas. Esa enseñanza tuvo un costo tremendo. Los prisioneros negros sufrieron raciones reducidas, negación de atención médica y discriminación sistemática incluso durante su cautiverio. Sobrevivieron a condiciones que mataron a miles y regresaron a un país que aún practicaba la segregación legal. Los guardias alemanes a quienes habían enseñado sobre la igualdad racial quedaron libres, mientras estos soldados negros seguían luchando por derechos civiles básicos en su propia nación. La ironía era amarga y evidente. Los soldados negros demostraron su igualdad ante los prisioneros nazis con más éxito que ante su propio ejército, que los mantuvo segregados durante toda la guerra. Exhibieron sus capacidades en los campos de prisioneros, mientras se les negaban oportunidades dentro de su propio ejército. Desafiaron las suposiciones raciales alemanas mientras vivían bajo restricciones raciales estadounidenses. Sin embargo, su impacto perduró. Los guardias alemanes que reconocieron que los prisioneros negros educados demolían las teorías raciales, llevaron ese conocimiento consigo. Algunos se convirtieron en defensores de la igualdad racial en la Alemania de posguerra. Otros simplemente criaron a sus hijos de manera diferente, enseñándoles que las jerarquías raciales eran mentiras. El registro histórico conserva fragmentos de esos encuentros, entradas de diarios de guardias alemanes luchando con las contradicciones entre ideología y experiencia, informes de inteligencia que señalaban la inesperada educación y habilidades lingüísticas de los prisioneros, testimonios de posguerra de ambos lados, describiendo relaciones que desafiaron las suposiciones de todos. Estos fragmentos revelan una verdad más profunda. La ideología racista no puede sobrevivir a una exposición sostenida con las personas que pretende clasificar. Cuando los seres humanos son vistos como individuos y no como estereotipos, cuando se observan sus capacidades reales en lugar de asumirlas, las mentiras que sustentan el racismo se vuelven insostenibles. Los guardias alemanes se sorprendieron al escuchar a los prisioneros negros hablar un alemán perfecto y comprender tácticas militares, porque su ideología insistía en que eso era imposible. Pero la evidencia de sus propios ojos y oídos decía lo contrario. Esa contradicción, multiplicada a través de miles de interacciones en decenas de campos, creó grietas en la ideología racial nazi que algunos guardias nunca reconciliaron, pero que otros usaron como punto de partida para cuestionar todo lo que les habían enseñado. Los prisioneros negros demostraron una notable contención y humanidad. Podrían haber respondido al racismo alemán con odio, podrían haber negado cualquier ayuda a sus captores o haberse complacido en su confusión. En cambio, muchos usaron su educación y conocimiento del idioma para sobrevivir, ayudar a otros prisioneros e incluso, en algunos casos, para enseñar a los guardias las mentiras que habían aprendido. Las entrevistas de posguerra con los veteranos revelaron su perspectiva sobre estas experiencias. No hablaban alemán para impresionar a los guardias, lo hablaban porque lo sabían. No demostraban su educación para probar algo. Simplemente eran personas educadas, pero observaron cómo los guardias alemanes luchaban con el significado de eso, vieron a algunos cambiar mientras otros mantenían sus prejuicios, y comprendieron que habían confrontado a sus captores con pruebas que desafiaban sus suposiciones fundamentales. Esa confrontación entre la suposición racista y la realidad innegable es la lección perdurable de esos encuentros. La ideología insiste en categorías y jerarquías. La realidad presenta seres humanos individuales cuyas capacidades y caracteres no encajan en esas categorías. Cuando ambas chocan, quienes están dispuestos a reconocer la realidad aprenden. Quienes están comprometidos con la ideología buscan racionalizaciones cada vez más desesperadas. Los guardias alemanes que aprendieron de los prisioneros negros educados descubrieron lo que los racistas de todas las épocas terminan descubriendo cuando se enfrentan a la evidencia: que las clasificaciones que creían naturales son artificiales, que las jerarquías que pensaban biológicas son construcciones sociales, que la inferioridad que asumían es una mentira diseñada para justificar la injusticia.
Los prisioneros de guerra negros estadounidenses que les enseñaron estas lecciones, simplemente siendo ellos mismos, demostraron un coraje extraordinario, no el coraje del combate, aunque muchos también lo mostraron, sino el coraje de mantener la dignidad, demostrar capacidad y afirmar humanidad en un entorno diseñado para negar las tres. Su historia merece ser recordada no solo como historia militar, sino como testimonio del poder del ser humano individual para desafiar sistemas de opresión mediante el simple acto de ser innegablemente, competentemente y valerosamente él mismo. Los guardias alemanes se sorprendieron. Los prisioneros negros no. Ellos siempre habían sabido de lo que eran capaces. Solo estaban esperando que otros lo reconocieran. Y en los campos de prisioneros de toda Alemania, en 1944 y 1945, algunos guardias finalmente lo hicieron.